al tejido conectivo, vemos nosotros componente celular y componente intercelular. Entonces es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Vamos a pensar en eso y finalmente este tejido óseo es el que va a dar la estructura a todo lo que es el aparato locomotor y todo lo que es áreas o las grandes cavidades que se determinan en el cuerpo humano, ¿no? La cavidad craneal, la cavidad torácica, la pélvica, y además, pues, según la función que vayan a desempeñar, ya sea de soporte, protección, vamos a ver qué forma toma, ¿ya? Qué variedad de tejido óseo hay. Entonces, principalmente el tejido óseo se caracteriza por ser sólido, rígido y tener gran resistencia a la tracción, compresión y a la acción de fuerzas mecánicas. Como ven ustedes en la imagen, a pesar de su consistencia tan rígida, el tejido óseo puede tener flexión o le permite al aparato locomotor y al esqueleto, le permite torsión, flexión y también presión. Entonces, estas fuerzas mecánicas son soportadas por el tejido óseo normal, ¿no? Cuando hay algunas alteraciones, como por ejemplo la osteoporosis o algunas malformaciones genéticas que vamos a ver como en el ejemplo al final de tejido óseo, van a ver cómo se ve afectada la integridad de la forma, ¿no? Hay cambios también en la posición, flexión y torsión que llegan a dañar órganos internos. Por ejemplo, la escoliosis, la lordosis, que son alteraciones en la forma de la columna vertebral que finalmente derivan en cambios en la posición o en la distribución de algunos órganos que están asociados al tejido óseo, ¿no? Y que pueden ocasionar pues algunos problemas. Por ejemplo, en la cavidad respiratoria encontramos a los pulmones. Si es que hay alguna alteración en la posición, va a haber una alteración en la respiración, en la ventilación, perfusión. Entonces, por eso es importante para que mantenga esa solidez, rigidez y resistencia a la tracción y compresión, debe de haber pues integridad en los dos tipos de tejido que vamos a estudiar. Básicamente, la función del tejido óseo es soporte y apoyo al tejido muscular en el caso pues de todo el sistema de palancas. ¿Cuál es el sistema de palancas? Viene a ser pues los huesos que pertenecen al fémur, la tibia, el peroné, todas las falanges, los metacarpianos, todas las extremidades superiores también, húmero, o sea, húmero, el radio, el cúbito, ¿no? Todo lo que corresponde también a la columna vertebral. Protege órganos vitales, como sabemos, porque hay órganos vitales de consistencia blanda que podrían dañarse, como el sistema nervioso central, el sistema nervioso, algunos órganos del sistema periférico, órganos como en la cavidad torácica y en la cavidad pericárdica, ¿no? El corazón, el pulmón, que son vitales, y principalmente, obviamente, dentro del sistema nervioso también la médula ósea, ¿no? Además de todo el trayecto cardiovascular que consiste, pues, que pasa por la cavidad pélvica y los órganos de la cavidad pélvica. El tejido óseo también es una gran reserva de sales. Ahora vamos a ver cómo las sales de hidroxiapatita hacen que el calcio sea el mineral principal. Entonces, a través de estas sales de hidroxiapatita es que se convierte en una reserva de este elemento. ¿Es sensible a estímulos? Sí. Es muy sensible a estímulos mecánicos. Como les decía, el hecho de que no haya actividad física hace que haya una disminución de la masa muscular y por ende también se traslada al movimiento que debe tener o la estructura que debe tener normalmente el tejido óseo. Entonces se altera el equilibrio entre las células que forman el tejido óseo y se produce lo que se conoce como osteoporosis, porque el reposo va a ocasionar reabsorción de la sustancia fundamental. Y esto va a llevar pues a la atrofia. Es decir, la falta de movimiento o la falta del ejercicio muscular o del movimiento va a ocasionar una atrofia tanto en la sustancia fundamental del tejido óseo y una alteración en sus células, en sus dos componentes, ¿no? Celulares e intercelulares. Este desequilibrio, normalmente si hay un estímulo adecuado de ejercicio, una actividad normal, va a haber un proceso de remodelación, porque
Normalmente el tejido óseo está formado por componente celular y componente intercelular. Y este componente celular e intercelular se mantienen en equilibrio, porque imaginen ustedes que solamente creciera, ¿no? Hay algunas alteraciones o algunas patologías en las que se produce justamente eso, el crecimiento y crecimiento sin control de este tejido óseo. Entonces, en el proceso de formación del tejido óseo, hay un proceso de equilibrio que se conoce como el proceso de remodelación. En este proceso de remodelación vamos a encontrar dos características que vienen a ser el que tome forma y también el que se regule el proceso de crecimiento. Entonces, en este proceso de remodelación van a participar células o el componente celular que se va a encargar de darle estructura a toda la formación del tejido óseo. Y finalmente, muchos estímulos metabólicos y hormonales van a también cambiar la estructura de este tejido óseo. Entonces, las células del tejido óseo responden a estímulos metabólicos y hormonales. Y esto va a resultar en cierta estructura del tejido óseo. Muy bien, entonces, como ya sabemos cuál es la función de este tejido básica, ¿no? Seguramente que en el componente fisiológico lo van a desarrollar con más detalle. Sabemos ya la base en la que vamos a desarrollar, o sea, por qué es que debemos de saber la estructura de los diferentes tipos de tejido. ¿Cuáles tejidos óseos? ¿Cuáles son los componentes en general del tejido óseo? Son dos, el componente celular y el componente intercelular. Como todos los tejidos hasta ahora revisados, vamos a ver entonces las células y lo que hay entre sus células. Esta imagen que les hemos colocado es para que tengan una idea de la organización tan especial que debe tener el tejido óseo para finalmente macroscópicamente o macroanatómicamente pueda verse así, ¿no? El sistema de palancas, las cavidades, puedan tener esas características. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar, porque vamos a tomar, recuerden, parte de la muestra o una muestra, un fragmento de esos huesos, vamos a ver su componente celular y su componente intercelular. Y como es una variedad de tejido conectivo, el componente intercelular debe estar formado por sustancia intersticial, por fibras y dentro de la sustancia intersticial, por fibras y el cemento mineralizado. ¿Qué significa? Que vamos a tener células, y alrededor de estas células van a haber fibras que van a estar organizadas. Y a través de los cristales de hidroxiapatita y otros componentes que vamos a ir viendo, van a ver cómo se va dando estructura a la disposición de este componente intercelular. Entonces ya va a haber una mayor organización. El que yo observe un hueso plano, un hueso largo, o la columna vertebral, etc., lo que me traduce es en cómo se han organizado este componente celular y el intercelular. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar acerca de los tipos de células del tejido óseo, del tejido óseo, es decir, su componente celular. Entonces, en el grupo del componente celular vamos a encontrar a las células osteoprogenitoras, osteoblastos, que son células inmaduras del tejido óseo, osteocitos y osteoclastos. Estas son las células que ahora vamos a revisar. ¿Listo? Un momentito, jóvenes, y voy a ver cuántas son, porque si no puedo hablar eternamente. Ya está, perfecto. Entonces, espérense. ¿Dónde era? Acá. Ya, entonces estas son las células que vamos a revisar ahora. ¿Ok? Vamos a ver, como siempre, sus características histológicas y qué importancia van a tener o cuando aparecen o fisiológicamente dónde deben de estar, ¿no? Estas están, primero, ubiquémoslas, ¿no? Está en la capa interna del conducto de Havers, periostio y endostio. Vamos a guardar estos términos, estos tres términos, para identificar luego a estas células osteoprogenitoras, ¿ya? En el transcurso de la clase vamos a ir conociendo estructuras del tejido óseo que se denominan conducto de Havers, estructuras del tejido óseo que se denominan periostio y otras endostio. Vamos a ver dónde se ubican, qué relación tienen con el tejido,
Pero esta ubicación, estas células osteoprogenitoras se encuentran en la cara interna de cada una de estas estructuras. ¿Listo? Recuérdenlas nada más y cuando veamos cada una de ellas les voy a preguntar o vamos a ver, vamos a recordar que estas células osteoprogenitoras tienen su ubicación en estos tres puntos. Son células inmaduras que derivan de las células mesenquimales. O sea, finalmente el origen es la célula mesenquimal, luego son células osteoprogenitoras las que se forman y después se diferencian las células osteoprogenitoras en osteoblastos, ¿no? Entonces, ese es el flujo continuo de la formación de los osteoblastos. Célula mesenquimal, célula osteoprogenitora y osteoblasto. Como son parte del tejido o el tejido conectivo, hay algunos estímulos que pueden ocasionar que se puedan diferenciar en otro tipo de células. O sea, las células osteoprogenitoras que derivan de la célula mesenquimal, en el momento de la ausencia de oxígeno, pueden diferenciarse en células cartilaginosas, pero condrogénicas. ¿Ya? Entonces, pero esta es una condición, o sea, una característica que tiene la célula osteoprogenitora, ¿no? Que en algunos estímulos, como la ausencia de oxígeno, pueden diferenciarse en células condrogénicas. Listo, entonces sabemos para qué están, dónde están y ahora veamos cuáles son sus características histológicas. Las células osteoprogenitoras tienen forma de uso. Uno, la forma. Dos, el núcleo. El núcleo es ovalado, con coloraciones ácido-básicas. El núcleo es basófilo. Tres, el citoplasma. En el citoplasma hay ribosomas abundantes. Es lo primero que voy a identificar. Ribosomas abundantes. ¿Listo? Por eso la coloración que tienen estas células, ¿no? Recuerden que los ribosomas le dan basofilia al citoplasma. El citoplasma normalmente es acidófilo, pero puede tener granulaciones basófilas, etcétera, como ya hemos estudiado. Y esta cianofilia es gracias pues a la presencia de estas organelas que son los ribosomas. ¿Listo? Y hay dos organelas también que se encuentran en este citoplasma, que son el retículo endoplásmico granular o rugoso, pero que es más escaso, más son los ribosomas libres, y un aparato de Golgi que no está totalmente desarrollado. Por eso se denomina mal desarrollado, pero en realidad es escaso, ¿no? Es un aparato de Golgi escaso. Entonces, estas son las características histológicas que yo puedo encontrar para identificar a una célula osteoprogenitora. Recuerden que en la práctica nosotros definimos características que observamos con las coloraciones o tinciones porque utilizamos microscopía óptica. Pero además debemos de conocer algunas características que nos da la microscopía electrónica, ¿no? Que ya sabemos que en algunos casos, como mencionamos con los ribosomas, podemos hacer una interpretación en relación a la identificación con la coloración. ¿Ya? Entonces, las tres características histológicas de las células osteoprogenitoras. Miren ustedes, la imagen que tienen en la parte inferior muestra cómo se organiza el tejido óseo. En este tejido óseo, que tiene un nombre que después vamos a ver, hay conductos y en la parte interna de los conductos están las células osteoprogenitoras. Hay esperiostio y están las células osteoprogenitoras, estas células oscuritas. Y hay endostio y se ubican las células osteoprogenitoras. ¿Listo? ¿En dónde? En la cara interna de cada uno de esos componentes. Entonces, estas son uno de las células, uno de los componentes celulares de ese tejido óseo. Las siguientes células que vamos a estudiar son los osteoblastos. Yo siempre les menciono que cuando hablamos de blastos, recuerden la B de bebé, las inmaduras. O sea, teníamos, estas células también derivan directamente de la célula mesenquimal en lugares en que está formándose tejido óseo nuevo, ¿no? Y vamos a ver que sintetizan, se encargan de sintetizar alrededor de este tejido la matriz ósea, lo que va a ser matriz ósea, colágeno, proteoglicanos, glucoproteínas, ¿no? Esos tres componentes que ven acá, matriz ósea, no solamente recuerden que es esto, ¿no? Pero principalmente sintetizan colágeno, proteoglicanos y glucoproteínas. ¿Dónde se alcoholizan o dónde las ubicamos? Porque igual vimos las osteoprogenitoras, ahora vamos a ver dónde se ubican los osteoblastos.
Los osteoblastos se localizan en la superficie del tejido óseo, en hileras del tejido óseo en formación, porque ahí dice del hueso, pero es del hueso en formación, en hileras de células cuboidales o cilíndricas. ¿Listo? Entonces nos vamos a la imagen, jóvenes, sustancia fundamental, que después le vamos a decir qué nombre tiene el tejido óseo, y alrededor estas células que son cúbicas o cuboidales. ¿Por qué cuboidales? Porque son cúbicas altas a veces, por eso se les coloca, algunas son cilíndricas completamente, como esta que está echadita, y estas que son cuboidales, o sea, son cúbicas pero altas. ¿Listo? Entonces, esa es la forma, la primera característica histológica del osteoblasto, su forma. La segunda característica, ¿cuál es? El núcleo, ¿no es cierto? Entonces, el núcleo es grande, central y tiene nucleolo prominente. ¿Listo? Entonces, si me están definiendo que el núcleo es grande, central y tiene nucleolo prominente, ¿eso qué implica? Que hay escaso citoplasma. ¿Listo? Entonces ya tenemos las tres características histológicas de los osteoblastos. Pero vamos a ver que cuando las células están en actividad o en inactividad, pueden variar ligeramente su forma, ¿listo? Y también la coloración de su citoplasma. Entonces, cuando están en actividad, cuando comienza el crecimiento óseo, porque recuerden que son osteoblastos, cuando comienza el crecimiento óseo, van a ser células cuboidales, van a estar a veces un poco alargadas y su citoplasma va a ser más cianófilo, mucho más cianófilo, o sea, el núcleo muy basófilo y el citoplasma cianófilo. Si ustedes ven en el gráfico, la imagen me permite identificar sus tres características histológicas. La forma cuboidal, el citoplasma cianófilo y el núcleo que ocupa pues, un núcleo grande, central y con su núcleo prominente. ¿No? Entonces veo una gran cianofilia tanto del núcleo como en el citoplasma y eso me da la imagen pues de esta célula. Estas tres características histológicas entonces ya tienen de estas células que se denominan osteoblastos. Adicionemos algunas características. Tienen prolongaciones citoplasmáticas cortas y largas. Aquí estas células van a tener relación entre ellas y además con la matriz que está en su polo basal en este caso, ¿no? Otra característica especial de estas células son sus receptores en su polo apical. A nivel del polo apical, estas células presentan, o los osteoblastos presentan receptores de hormona paratiroidea. Cuando veamos sistema endocrino, se darán cuenta que es la hormona paratiroidea la que se encarga de, una de las hormonas que se encarga de la regulación del calcio. Por eso es tan importante o necesaria que se encuentre para la parte fisiológica, o también vamos a revisar en el componente fisiológico por qué es necesario que en su polo apical estas células tengan justamente receptores para esta hormona llamada paratiroidea, que es la que controla el calcio o el movimiento del calcio en nuestro organismo. Y recuerden que dijimos que este era un gran depósito de calcio y tenía relación con el calcio, ¿no? Con este mineral. Y también a un factor estimulante que no tiene muchos años de haberse identificado, que es el factor estimulante de osteoclastos. Resulta que en el polo apical de estas células también encontramos proteínas que actúan como factores, como receptores del factor estimulante de osteoclastos. ¿Okay? Y los osteoclastos son células que van a participar en la remodelación ósea. Estas células van a formar algunos espacios donde el osteoclasto va a actuar, que se conoce como laguna de Hauge, que es el espacio que va a ubicar, donde se va a ubicar el osteoclasto. Entonces, esa es la célula activa, ¿no? Nivel La de célula que está carga, en actividad. 50%. Como esta célula, esta necesita gran cantidad de enzimas. Entonces, en su citoplasma vamos a encontrar enzimas oxidativas, citocromoxidasas, deshidrogenasa succínica y deshidrogenasa láctica. Vamos a ver en la parte fisiológica por qué es que son necesarias estas tres enzimas y están contenidas dentro de estas células.
sea, porque son necesarias para la formación ósea, son necesarias para la remodelación. Entonces, estas enzimas van a ser sintetizadas por estas células que se conocen como osteoblastos. Además, en su citoplasma se identifican glucógeno y fosfatasa alcalina, que no la había mencionado, solo las enzimas oxidativas. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos a ver a las que se encuentran en inactividad. ¿Cómo van a ser? Va a cambiar un poco su forma. Se van a aplanar. Van a disminuir su volumen, entonces serán más pequeñas. Y su citoplasma va a perder gran parte de su cianofilia. ¿Qué significa esto? Que van a tener menor cantidad de ribosomas libres. Y el núcleo se hace pequeño e hipercrómico. Entonces, mientras más pequeñas, miren ustedes la diferencia, ¿no? Células en actividad y estas células en inactividad. Pero siempre guardan su posición, siempre guardan su ubicación. Muy bien. Entonces, estos son los osteoblastos con B de bebé. La segunda célula que hemos estudiado. Primero la célula osteoprogenitora. Segunda célula, osteoblastos. Veamos ahora a la tercera célula o al tercer componente celular, que vienen a ser los osteocitos. Son células maduras y vamos a ver su ubicación primero. ¿Ya? Siempre así como hemos hecho. Primero la ubicación y luego sus características histológicas. Su ubicación se encuentran alojadas en unas lagunas o celdillas que están labradas en el espesor de la sustancia intercelular. Estas cavidades se conocen como osteoplastos. Por mnemotecnia, yo siempre les menciono que recuerden la P de piscina. Entonces, un osteoplasto es una cavidad labrada dentro de esta matriz o esta sustancia intercelular. Y siempre que haya una célula dentro, esa célula yo estoy segura que es un osteocito. ¿Listo? Es su ubicación, ahí se encuentra. Pero no son celdillas cerradas, son celdillas que tienen comunicaciones entre sí. ¿Ok? Entonces, esa es su ubicación. Nos vamos a ver cómo son. Ya hemos dicho que para poder identificar a estas células tenemos que saber cómo son. Estas células son de forma circular, pequeñas, tienen prolongaciones citoplasmáticas, tienen el núcleo vesiculoso grande, aplanado y con uno o dos nucleolos y escaso citoplasma cianófilo. Miren, ustedes ya dándose cuenta de qué es lo que voy a buscar y observar. O sea, estamos hablando probablemente de que vea con hematoxilina eosina un gran núcleo. ¿Listo? Basófilo o cianófilo. Y el citoplasma ya no es tan cianófilo porque van a aparecer algunas vacuolas. ¿Listo? Algunas vacuolas. Estas vacuolas van a ocasionar que podamos ver, pues, imágenes muy claras alrededor en el citoplasma. O sea, que lo que yo voy a identificar con claridad es al núcleo, sobre todo si lo veo con hematoxilina eosina, ¿no? ¿Por qué ponemos el gráfico alrededor? Fíjense ustedes, todo lo que es rosado o que se ve acidófilo viene a ser la matriz. Y dentro de esta matriz se labran estas cavidades en blanco. Miren unas cavidades blancas. Estas vienen a ser los osteoplastos. Y dentro se ve esta célula cianófila completamente. No la puedo ver. Y si yo muevo mi micrométrico, voy a ver justamente estas zonas más pálidas en el citoplasma. Y esto ya me describe el yo identificar dentro de esta matriz a esta cavidad que no se ha coloreado, porque es una cavidad, y tiene dentro de esta célula, entonces yo estoy viendo un osteocito dentro de ese osteoplasto. ¿Listo? Entonces la célula, ¿qué célula estoy señalando con el puntero? Miren, no voy a mover el puntero. Y me preguntan, ¿qué célula señala el puntero? Osteocito. ¿Qué estructura señala el puntero? Y no he movido el puntero. Es un osteoplasto con P. ¿Listo? Muy bien. Solo hablo de estas pequeñas cavidades que están alrededor de esta gran cavidad, que no les voy a decir aún el nombre para que no nos confundamos. Muy bien. Entonces, primera célula, la célula osteoprogenitora, la segunda osteoblasto, la tercera osteocito. Ahora la cuarta célula, el cuarto tipo celular, es un osteoclasto. Este osteoclasto es una célula muy estudiada actualmente. Ustedes saben, a partir de
de la retirada de los estrógenos en la sangre, de la menopausia y la perimenopausia comienza a disminuir la cantidad de calcio o hay alteraciones en la formación de la sustancia y la matriz ósea. Y los osteoclastos, como son los que participan principalmente en el proceso de remodelación, porque tienen una actividad son, de fagocitosis, entonces estas células son células que finalmente han sido muy estudiadas y se está tratando de controlarlas en los procesos de osteoporosis, ¿no? Cuando ustedes vean que alguien les dice que tiene osteoporosis, revisen. A ver, ¿qué es la osteoporosis y qué participación tiene este osteoclasto? Miren, primero conozcámoslas y después seguro en fisiología vamos a hablar un poquito más de ellos. Solamente quiero que tengan en cuenta esta función. Para nosotros lo básico es que recuerden que su forma, su contenido citoplasmático y nuclear están relacionados a reabsorber el tejido óseo, tener hidrolasas lisosómicas y metaloproteinasas, como colagenasas y gelatinasas. Esta es la primera función del osteoclasto. Ahora que veamos su estructura, se van a dar cuenta, entonces por eso se observa así, por el contenido citoplasmático de enzimas, ¿ya? Tiene un alto contenido de hidrolasas lisosómicas y metaloproteínas. Muy bien. Ahora, acá dice que se desconoce el mecanismo por el cual llegan a las zonas donde deben actuar, pero ya se han identificado estos factores liberadores en las zonas de fractura, ¿no? Ya se están estudiando estos factores liberadores, por ejemplo, en fracturas, en las zonas de necrosis por o por ejemplo, en la inmovilización, ¿no? Entonces, estas células tienen un precursor desconocido. eh, Tienen un precursor desconocido, pero sí pueden originarse de un precursor común de los monocitos, de las células progenitoras de granulocitos y macrófagos, ¿no? Que es la célula progenitora de granulocitos y macrófagos. Lo que está en rojo viene a ser esa célula que da origen a los macrófagos, ¿no? Y veamos, pues, ella reabsorbe, tiene esta función de fagocitosis. Entonces, el osteoclasto es una célula de forma variable. Primero, tres características histológicas. La forma variable, ¿sí? Generalmente adherida a una superficie ósea. En el borde en el que está adherido a la superficie ósea, se va a encontrar un ribete en cepillo. O sea, ven al gráfico, por favor. En este caso, el osteoclasto es ovalado, ¿verdad? Y el borde unido a la superficie ósea tiene un ribete en cepillo. ¿Listo? El espacio que forma el osteoclasto, ¿sí? Al que está unido, o la ubicación, es la laguna de Hauship, una laguna de resorción, así se denomina. ¿Listo? Entonces, ubicado en la laguna de Hauship, la forma es variable dependiendo de lo que esté haciendo o lo que esté reabsorbiendo. Y tiene múltiples núcleos de diferente tamaño. Miren, hasta 50 núcleos puede tener un solo osteoclasto. ¿Ok? Entonces, estas son las características histológicas. Ya, y el citoplasma, cianófilo, ¿no? Cuando hablamos de cianofilia, si hablamos de hematoxilina eosina, es pues oscuro, ¿no? Azulado, violeta. Entonces, acá tenemos la forma, que es variable, el citoplasma, que es cianófilo, abundante, y los núcleos, que son múltiples, ¿no? Multinucleadas, una célula multinucleada. Y su ubicación en la laguna de Hauship o en esta laguna de resorción ósea. Muy bien. Entonces, hemos estudiado a las células del tejido conectivo, del tejido conectivo en su variedad o especialización, denominado tejido óseo. Ahora, identifiquemos a su sustancia intercelular. ¿Qué es lo que tiene la sustancia intercelular? La sustancia intercelular contiene fibras de colágeno y sustancia fundamental. Vamos a ver cómo va tomando un nombre especial.
se le conoce como matriz orgánica o sustancia osteoide. Matriz osteoide, matriz orgánica, sustancia osteoide. ¿Quién produce esta sustancia? Los osteoblastos. Vamos a ver sus componentes. El tipo de colágeno que predomina en esta matriz es el colágeno tipo 1. ¿Listo? Y no es fácil ver pues las fibras eh, con hematoxilina eosina. ¿Ok? En este caso vamos a ver que el colágeno es mucho más rico en glicina, prolina e hidroxilicina. Carece de aminoácidos sulfurados y está constituido por 3 cadenas formadas de manera helicoidal unidas por enlaces transversales. Entonces, esta forma y disposición es la que le da la consistencia a estas fibras de colágeno. La sustancia fundamental o cemento, porque hemos dicho que el componente intercelular finalmente va a tener estas dos componentes, las fibras y la sustancia fundamental. En este caso se denomina cemento, quizás por su composición, ¿no? Es la parte amorfa o no colágena, donde no hay fibras, formada por un material de mucopolisacáridos ácidos, o sea, glucosaminoglicanos sulfatados. Hasta este momento sigue teniendo una composición similar a nuestro tejido de nuestro tejido conectivo porque es una variante. Estos mucopolisacáridos ácidos están unidos a proteínas y el más abundante es el condroitin sulfato y el queratan sulfato. Son dos elementos principales del cemento. Aquí vamos a ver que hay un componente de matriz orgánica, ¿sí? Y un componente mineral. Primero, el de matriz orgánica, vamos a ver que representa el 8%, ¿no? De la composición. Y en este componente de matriz orgánica están embebidas las fibras colágenas. La dureza y la resistencia al tejido óseo se explica por la presencia de sales que tienen forma de cristales ultramicroscópicos. Estos cristales ultramicroscópicos se encuentran dispuestos en nuestro cemento. Y esta es la forma como se organizan los minerales como el calcio. Entonces vamos a encontrar fosfatos de calcio, carbonatos de calcio y citratos de calcio. Entonces el calcio forma sales de tipo fosfato, carbonato y citrato. La más importante de las sales, porque es la que le da la estructura al cemento, son los cristales de hidroxiapatita. ¿Listo? Cristales de hidroxiapatita. El componente mineral del tejido óseo constituye el 65% del tejido óseo. Por eso se habla de estos grandes almacenes de calcio, ¿no? Al final es donde se almacena calcio. Y van a ver que no es un calcio estático, es un calcio activo, como las hormonas, como la hormona paratiroidea, la calcitonina, hacen que este movimiento vaya manteniéndose y no varíe, pues, ¿no? Porque al mantener este porcentaje es que tiene esa consistencia el tejido óseo. Le da esto justamente el peso, la rigidez, o sea, le da la consistencia y la forma. Cuando este tejido se somete, o el tejido óseo se somete a ácidos débiles, estas sales inorgánicas se remueven, ¿listo? Se remueven. Y no destruyen la estructura, solamente se pierde la dureza, pero no se destruye la estructura. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro componente celular, nuestro componente intercelular, que ya le hemos dado nombre, que es matriz osteoide, sustancia osteoide, y el componente, pues, que tiene dentro, que viene a ser el fibrilar, perdón, el fibrilar, que son las fibras colágenas, y lo último, lo que hemos revisado, que es la sustancia fundamental o cemento. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo se organiza el tejido óseo. ¿Listo? Nosotros conocemos, vamos a ver cuando lo veamos anatómicamente en diferente tamaño, los huesos, ¿no? Tenemos huesos como la rótula, huesos como, por ejemplo, el fémur,
huesos como por ejemplo los huesos parietales, tenemos las vértebras. Miren la diferencia de los huesos que les estoy mencionando, ¿no? Estos huesos largos, los huesos cortos, los huesos planos. Entonces, miren, el tejido conectivo es este tipo de tejido conectivo que es de la variante tejido óseo, es el que le da esa forma al aparato locomotor, a las cavidades, etc. Entonces, vamos a ver en su organización macroscópica del hueso, dónde podemos encontrar tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. Porque les comento que en el caso del tejido óseo se organiza así, solo de dos formas, o como tejido óseo compacto o como tejido óseo esponjoso. Y vamos a ver en qué zonas de los huesos se ubica o qué huesos están formados por uno de estos tipos de tejido. ¿Ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los huesos largos, podemos ver en la diáfisis al tejido óseo compacto y en la epífisis al tejido óseo esponjoso. Eso es en su ubicación, ¿no es cierto? Pero como dice aquí, hay algunas o escasas excepciones. Todos los huesos están formados por una combinación, con escasas excepciones, o sea, solo algunos no tienen esta combinación, ¿no? Pero la mayoría de huesos están formados por la combinación de ambos tejidos. Pero vamos a ver que hay excepciones, ¿no? Hay algunos que tienen pues tejido óseo compacto y otros tejido óseo esponjoso. Pero en general comparten ese tejido, ¿no? Para darle esa forma. Ok, ahora hablemos solamente, lo vamos a clasificar al tejido óseo microscópicamente, lo vamos a clasificar solamente en tejido óseo esponjoso y tejido óseo compacto. Vamos a estudiar a los dos tipos de tejido óseo, ¿ya? El tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto. Me tienen que controlar el tiempo porque ya saben ustedes que a veces me paso. Ya, muy bien. Tejido óseo esponjoso, tejido óseo compacto. Esta organización del tejido óseo, miren, aquí tenemos parte de la epífisis de un tejido óseo, ¿cierto? ¿Qué dijimos que había en la epífisis? Tejido óseo esponjoso. ¿Qué hay en la diáfisis? Compacto. Entonces, miren, nos vamos al corte macroscópico, epífisis, parte de la diáfisis, y si yo pongo más aumento y grafico, voy a ver esta organización. O sea, su componente celular e intercelular se organiza de tal forma que le da esta estructura a ambos tipos de tejido óseo. Tejido óseo esponjoso en la imagen inferior y tejido óseo compacto. Miren la consistencia que se ve macroscópicamente de ambos, ¿ya? Literalmente el esponjoso tiene ese aspecto, ¿no? De esponja, ¿no? Y el compacto de un hueso rígido y compacto. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver la estructura histológica o cómo es que se estructura el hueso compacto. El hueso compacto tiene como característica principal la organización en sistemas. ¿Listo? En el lado izquierdo, en la imagen izquierda están viendo tejido óseo compacto. Todo es tejido óseo compacto. ¿Listo? Y se organiza en sistemas. ¿Qué significa? Que las células y la sustancia se organizan desde la parte externa, la parte interna, los bordes, ¿no? El borde externo, el borde interno y el contenido del tejido propiamente dicho. Las células y la sustancia intercelular se organiza de manera sistemática, por eso se le denominan sistemas. El sistema principal del hueso compacto, que se conoce como la unidad estructural fundamental y funcional del hueso compacto, se denomina sistema de Haber u osteona. ¿Listo? Miren ustedes, en la parte inferior en el gráfico, ven en el borde externo de coloración acidófila el componente celular e intercelular que hemos repasado hace un momento en sistemas, ¿no? Láminas, láminas y células. Este es el sistema que está hacia afuera. Ese es el sistema que está hacia adentro. Pero todo el centro, lo que predomina, ven ustedes unas estructuras circulares
y alrededor rosado, estructura circular, rosado, estructura circular. Cada uno de estos sistemas o esta forma de agrupación se conoce como sistema de Haber ostiona. Y la unidad fundamental o principal de este tejido óseo se llama sistema de Haber. Es decir, la forma como la matriz, la sustancia intercelular, las fibras, se han organizado con las células para dar origen a este tejido óseo compacto. Entonces, ¿qué observamos en este gráfico? El gráfico del lado izquierdo de la pantalla, con hematoxilina, eosina, sistemas de Haber. Miren mi puntero, estoy delimitando un sistema de Haber con un conducto central y la matriz osteoide y sus osteoplastos dentro osteocitos. Uy, ya estoy definiendo características de mi osteonosistema de Haber. Me voy, esta coloración se conoce como SMORL, S-M-O-R-L, ¿ya? SMORL. La coloración de SMORL permite identificar las osteonas. ¿Por qué? Porque tiene todas las cavidades que tenga, todo lo que tenga huequito va a estar coloreado por SMORL. Entonces, aquí que vemos un conducto central que les mencioné, la sustancia organizada alrededor y oscuro, en oscuro los osteoplastos con P de piscina, ¿se acuerdan? Que están señalados como uno, ¿sí? Son osteoplastos. Y hay como patitas de araña que salen de los osteoplastos, ¿no? La que estoy señalando, que vienen a ser canalículos que comunican al osteoplasto porque no está encerrado el osteoplasto o no está encerrado el osteocito dentro del osteoplasto. Y estos canalículos son parte de estas osteonas. Por eso es que se le observa, miren, a este lado hemos identificado dentro de esta osteona un conducto central, una célula, una cavidad en la que se encuentra la célula, una estructura rosadita o acidófila en este caso, que es la matriz, que son láminas, y y a este lado hemos identificado otras características, que cada osteoplasto tiene estos canalículos, ¿verdad? Y podemos delimitar, ven ustedes que está con pespuntilla, que está punteado en negro, toda esta área corresponde a la osteona o sistema de Haber. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a organizar otra vez a nuestro tejido óseo con compacto. Primer sistema, sistema de Haber u osteona. Ahora quiero que escriban las 5 componentes del sistema de Haber u osteona. Primer componente, conducto central. Se denomina conducto de Haber. Nos vamos al gráfico de la derecha y aquí después vamos al de la izquierda. ¿Ya? Miren mi puntero chiquitito, el blanco. Entonces, conducto de Haber, conducto central de la osteona. Laminillas concéntricas. Son laminillas óseas que están distribuidas de manera concéntrica alrededor del conducto. Osteoplastos, cavidades o lagunas que se encuentran en la matriz ósea o sobre la matriz ósea. ¿Listo? Es decir, en las laminillas, porque es la forma en la que se ha distribuido la matriz ósea o matriz osteoide. Los canalículos óseos o canalículos calcóforos, que son los canalículos de comunicación de los osteoplastos, con P de piscina. Los osteocitos, las células que se encuentran dentro de los osteoplastos. Entonces, ¿qué acabo de definir? Los 5 componentes de una osteona o sistema de Haber. Otra vez, en el lado izquierdo, repito. Conducto de Haber, primer componente, conducto central. Laminillas circunferenciales o concéntricas, laminillas concéntricas, que son laminillas óseas. Osteoplastos con P de piscina. Osteocitos y canalículos óseos o canalículos calcóforos. Estas son las características histológicas del sistema de Haber u osteona. Como ven ustedes, se repiten los sistemas de Haber,
pero van a haber unos conductos de trazo oblicuo. Miren mi puntero, acá hay un conducto de Haber, acá hay un conducto de Haber. Este conducto que une ambos Haber, o acá un conducto de Haber que está yéndose hacia la periferia, es decir, con el exterior va a comunicar al conducto de Haber, o este conducto de Haber que se va a comunicar con el interior. A este conducto de trazo oblicuo que comunica la cavidad central del hueso, la superficie interna o los conductos de Haber, se le conoce como el conducto de Volkmann. ¿Listo? ¿Qué pasa por el conducto de Volkmann? Pasan los vasos sanguíneos que llevan a diferentes zonas del tejido. ¿Ok? Entonces, hasta ahora estamos viendo nuestro hueso compacto. Lo hemos sistematizado. Nuestro primer sistema que hemos identificado se denomina sistema de Haber u osteona, que es la unidad estructural y funcional del hueso compacto. Segundo elemento que no pertenece al sistema de Haber, no pertenece, es un conducto de unión que va, no de unión, un conducto que va a llevar los vasos sanguíneos, pero que puede o que está comunicando la superficie externa, la superficie interna y los conductos de Haber. ¿Ok? A este conducto de trazo oblicuo se le conoce como conducto de Volkmann. Listo. Entonces seguimos con nuestro sistema. ¿Se acuerdan que mencionamos que teníamos el hueso compacto, estaba formado por sistemas? Ya definimos esas unidades que son los sistemas de Haber. Ahora, el resto de laminillas óseas, porque los osteoplastos y los osteocitos y los canalículos óseos están estructurados en laminillas, van a hacerlo alrededor del tejido de los Haber, de los sistemas de Haber. Entonces, los que estén alrededor se van a llamar sistema circunferencial externo. Y los que estén hacia la parte interior, sistema circunferencial interno. ¿Qué vienen a ser estos dos sistemas? Son capas de laminillas óseas que tienen osteocitos dentro de osteoplastos. Estas laminillas van a estar paralelamente debajo del periósteo o encima del endostio. ¿Listo? Que vienen a ser membranas que rodean externa e internamente al hueso. Ahora las vamos a repetir. Muy bien, entonces ya tengo a los sistemas de Haber en la periferia, a los sistemas circunferenciales externos y en la parte interna a los sistemas circunferenciales internos. ¿Qué nos falta? Nos falta ver estas laminillas que se encuentran entre los sistemas de Haber. Estas laminillas forman un sistema que se conoce como el sistema intersticial. ¿Listo? Mediante, o sea, entre osteona y osteona están ubicadas, están ubicadas estas laminillas, ¿ya? Entre osteona y osteona. Y son generalmente en los procesos de remodelación ósea, se quedan destruidas parcialmente sistemas de Haber y se quedan en los lados. Entonces son fragmentos de laminillas que no tienen una dirección, ¿no? Ahí ven laminillas con osteoplastos y osteocitos en su interior. Muy bien, esa fue la estructura del hueso compacto. Ahora veamos la estructura del hueso esponjoso. Ah, ¿me pasó? No, estoy bien. Ahora veamos la estructura del hueso esponjoso. ¿Qué tipos de tejido óseo hay? Tejido óseo compacto, tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto ya lo definimos por sistemas. ¿Listo? Ahora veamos al tejido óseo esponjoso. El tejido óseo esponjoso es muy sencillo. Aquí los osteocitos y las laminillas óseas no se disponen de forma sistemática o regular. No forman osteonas. Lo que forman son espículas o trabéculas de espesor de 200 micrómetros de espesor que están separados entre sí por médula ósea. Entonces, lo que ustedes observan son
conjuntos de laminillas que tienen a sus osteocitos en osteoplastos, y las laminillas van en diferentes direcciones, miren, van en diferentes direcciones. Siguen el trayecto de la trabécula y de la espícula. ¿Qué es una espícula? Una formación puntiaguda, ¿no es cierto? Entonces, por eso se ve acá trabéculas, que son estas formaciones alargadas, y espículas. ¿Qué hay entre estas trabéculas y espículas? La médula ósea. ¿Y qué se forma acá? ¿Qué forma toman estas laminillas óseas y sus osteocitos? Trabéculas y espículas. ¿Listo? Cuando yo veo esta disposición, lo que estoy observando es hueso esponjoso o tejido óseo esponjoso. Nada más, eso es el tejido esponjoso. Ahora veamos dos membranas de las que hemos estado hablando mucho: el periósteo y el endósteo. ¿Ok? El periósteo, hacia la capa externa, cubre el tejido óseo. Todo el tejido óseo está cubierto por periósteo, a excepción de las zonas articulares. Este periósteo o sea, en el periósteo se van a encontrar unas fibras que unen, en el borde del periósteo se van a encontrar unas fibras que fijan las laminillas o la matriz, o que se fijan a las laminillas o la matriz. Estas fibras se conocen como las fibras de Charpey. Ojo que estas fibras son este nombre es utilizado también para unas fibras en tejido, en la cavidad oral, en el tejido dentinario, ¿no? Pero cuando lo veamos les voy a recordar, ¿no? Estas son otro tipo de fibras. Pero en este caso, el periósteo está fijo al tejido óseo gracias a estas fibras, que se denominan fibras de Charpey. ¿Listo? Esto está compuesto por una capa externa y una interna. La capa externa es de tejido conectivo denso. Entonces, ¿qué característica histológica tiene el periósteo? La capa externa y la capa interna. La capa externa está constituida por tejido conectivo denso. Veamos características. Es irregular, tejido conectivo denso irregular, esto contiene vasos sanguíneos, nervios. Listo. Entonces, esa es la composición, la característica histológica de mi capa externa del periósteo. Tejido conectivo denso irregular, vascularizado e inervado. Ahora veamos a la capa interna, que está en contacto con el tejido óseo. Y en esta capa se encuentran las células osteogénicas o osteoprogenitoras, ¿de acuerdo? Que mencionamos dónde estaban las células osteoprogenitoras, pues aquí las encontramos. ¿Ok? Muy bien. En determinadas circunstancias, el periósteo puede formar cartílago y se ha sugerido que también puede formar osteoclastos. Miren ustedes, porque son células osteogénicas, osteoprogenitoras, que dijimos que podían generar otro tipo de celular. Entonces, el periósteo tiene dos caras, la capa externa y la capa interna. La capa externa formada por tejido conectivo denso y regular, inervado y vascularizado. Y la capa interna formado por células osteogénicas u osteoprogenitoras. Y vamos a encontrar unas fibras que se fijan al tejido de las láminas o donde están las laminillas, que corresponde a las fibras de Charpey. Periósteo. Ahora veamos al endósteo. ¿Dónde se ubica el endósteo? El endósteo se ubica en la cavidad central de los huesos largos o cavidad medular, donde van a cubrir la superficie de las laminillas óseas. ¿Listo? Entonces, miren acá en la imagen, aquí está el periósteo en la periferia del tejido óseo, y acá médula ósea, y aquí la membrana que se conoce como endósteo. ¿Listo? En la parte interna. Por eso dice que tapiza la cavidad central de los huesos largos o cavidad medular. Ahí está la cavidad medular, el cual también recubre la superficie de las laminillas óseas del hueso esponjoso. ¿Qué características histológicas tiene el endósteo? Es muy delgado y aquí se ven células osteoprogenitoras y osteoblastos.
¿Recuerdan cuando vimos dónde se ubican estas células? En el endostio y el periósteo. En este caso, en el endostio tienen una predominancia, ¿no? Porque es un poquito de tejido conectivo y gran presencia de estas células osteoprogenitoras. Muy bien. Entonces hemos visto a los dos tipos de tejido óseo. El tejido óseo compacto, el tejido óseo esponjoso. ¿Qué membranas lo rodean? Que es el endostio y el periósteo. Y ahora veamos cómo es que se forman estos dos tipos de tejido. La formación del tejido óseo es producto de la actividad de los osteoblastos. Entonces, el osteoblasto va a ser la célula principal de la osteogénesis. Y hay dos procesos de formación ósea, que son la osificación endocondral y la osificación intramembranosa. Vamos a empezar por la más sencilla de explicar, que es la osificación intramembranosa. Entonces, estamos hablando de un proceso de transformación de las células mesenquimales. Entonces, partimos en tejido conectivo mesenquimal. Fíjense en la imagen, en el ángulo superior, ahí está el tejido conectivo mesenquimal. ¿Listo? Y entonces vamos a ver cómo estas células mesenquimales en su transformación, miren cómo van variando, cambiando, se transforman en osteoblastos, que ya conocemos. Existen áreas determinadas que se conocen como zonas o áreas membranosas, donde se van depositando fibras colágenas y se van diferenciando las células mesenquimales a osteoblastos. Por ejemplo, este tipo de osificación se da en los huesos planos del cráneo, de la cara, la mandíbula y la clavícula, sin un modelo cartilaginoso previo. Entonces, en estos centros de osificación vamos a encontrar células mesenquimales que están muy cercanas a capilares sanguíneos. Estos centros se conocen como centros primarios de osificación, ¿ya? Y en estos centros primarios de osificación, las células mesenquimales empiezan a diferenciarse en hileras, perdón, osteoplasto, y se van ubicando en hileras, uno al lado de otro, uno al lado de otro. Muy bien. Estos osteoblastos van a comer, blastos con B de bebé. Aquí los tienen, miren, están alrededor, ¿no? Vienen de células mesenquimales a vasos sanguíneos. Estos osteoblastos van a comenzar a sintetizar las fibras de colágeno que van a dejarlas o las van a ir depositando en el medio intercelular. El cemento que envuelve las fibras constituyendo en conjunto el material osteoide, que finalmente se va a mineralizar. Luego, estos osteoblastos, al estar sintetizando sustancia osteoide, quedarán retenidos dentro de una cavidad que es el osteoplasto con P de piscina, y en ese momento pasarán a ser osteocitos. Estos primeros depósitos de tejido osteoide van a ir creciendo, aumentando su tamaño, ramificándose, uniéndose y formando trabéculas. Y van a dejar pues a la médula ósea en el interior. Y se va a formar el hueso esponjoso. ¿Listo? En poco tiempo después de que se ha formado este matriz osteoide, viene una enzima que se llama fosfatasa alcalina, que va a romper las moléculas de fosfato orgánico, porque acá hay fosfato orgánico, y se va a liberar ácido fosfórico. En la combinación con calcio, va a formar los cristales de hidroxiapatita y le va a dar la rigidez o le va a dar la denominación de cemento. Este compuesto cálcico, que ya se denomina cristal de hidroxiapatita, se encuentra en forma de cristal que rodea las fibras colágenas y las fija en una posición determinada. Y esta estructura que se ha formado gracias a la forma entre los cristales de hidroxiapatita y las fibras colágenas, da pues la resistencia al hueso o al tejido óseo. Muy bien. Miren cómo va creciendo. Antes de que veamos lo que estamos viendo, el foco de osificación, vamos a ver un foco de osificación. Miren cómo va creciendo la matriz ósea. ¿A expensas de qué? Del osteoblasto. Entonces, ¿cuál es la célula fundamental acá? El osteoblasto, ¿no es cierto? Está creciendo y el osteocito finalmente es la unidad que va a dejar.
Al calcificarse esta matriz ósea, las prolongaciones de los osteoblastos se retraen y al retraerse dejan lo que se conoce como los canalículos óseos. ¿Recuerdan? Canalículos óseos. Entonces, el sistema de trabéculas óseas ha dejado encerrado a capilares sanguíneos y tejido conectivo mesenquimal. Miren acá, por favor, un ratito en el gráfico. Las trabéculas óseas han dejado acá tejido mesenquimal encerrado. Y este va a ir diferenciándose en tejido óseo por diferentes o sucesivas generaciones. Y se va a ir depositando en trabéculas, ¿no? Se van depositando en los bordes de las trabéculas y se van desarrollando cada vez más estas. Existen dos vitaminas que son indispensables para que se produzca este proceso. Se conocen como la vitamina D y la vitamina C. Ahora van a comprender por qué es que cuando hay osteoporosis a los pacientes se les da calcio más vitamina D y vitamina C. Porque si no, no sirve, porque si no hay estas vitaminas, no se va a dar el proceso de calcificación para que se forme la matriz o la sustancia osteoide. Por eso, cuando yo doy tratamiento para osteoporosis, tengo que dar mi tratamiento completo. El calcio, el fijador de calcio, la vitamina D y vitamina C. ¿Listo? Estos son elementos indispensables, como ven ustedes, para la formación de tejido óseo. Entonces, el tejido conectivo mesenquimal de los espacios que están entre las trabéculas se va a diferenciar en la médula ósea roja y en la médula ósea amarilla, ¿no? Ahí miren el origen de la médula ósea roja y de la amarilla. Cada zona de osificación, de organización ósea, perdón, intramembranosa va a recibir el nombre de foco de osificación. Entonces, eso lo vamos a encontrar en la formación de la osificación intramembranosa. Pasemos al segundo tipo de osificación, un poquito más eh, estructurado, sistematizado, que viene a ser la osificación endocondral, donde el proceso de crecimiento óseo va a ser en base a una placa cartilaginosa o un molde cartilaginoso. ¿Listo? Es decir, cartílago que va a dar origen a hueso. En base a cartílago se formará hueso. Y esto se conoce como osificación endocondral. ¿Dónde, en qué tipo de huesos se da esto? En huesos largos, en las costillas, las vértebras, que son precedidos siempre por modelo de cartílago. Es este crecimiento que hemos visto, ¿no? Como a través de radiografías vamos viendo cómo va desapareciendo el cartílago, ¿no? El molde cartilaginoso, y podemos predecir la altura de las personas a través de estos cartílagos que van finalmente desapareciendo. Cada modelo tiene una forma parecida a la del hueso que va a dar origen, ¿no? Más o menos en la séptima, 12ª semana de vida del feto, y es variable para cada hueso. Entonces, aquí va a empezar con el molde cartilaginoso. O sea, el molde cartilaginoso va a ir cambiando, o sea, en las zonas de diáfisis del hueso futuro, vamos a ver zonas que se conocen como centro primario de osificación o centro diaficiario. Estos centros primarios de osificación vamos a encontrar células cartilaginosas. Cartilo, el que conocemos como hialino, tejido cartilaginoso hialino. Entonces, estas células cartilaginosas van a aumentar de tamaño, va a cambiar su citoplasma y la sustancia fundamental va a reducirse a la par que se calcifica y a la acción de la fosfatasa alcalina que van produciendo sus condrocitos. Miren quién la produce, ¿eh? La fosfatasa alcalina la producen los condrocitos y van comenzando a sintetizar y a secretar su entorno. Esta sustancia se va a ir reduciendo a la vez que se va calcificando. ¿Ok? Entonces, este es un centro primario de osificación o centro deficiario. Empezamos, ¿ya? Esta es la primera imagen que quiero que vean en la que identifiquen justamente este centro primario de osificación. Hacia el lado izquierdo, donde dice A, tenemos el primer proceso, la primera etapa de la osificación endocondral, la que dice B la segunda, C la tercera, la cuarta, la quinta, y cómo va cambiando. Miren,
este es tejido cartilaginoso y cómo va cambiando hacia ser tejido óseo. Muy bien, vamos a ver en realidad este con otra coloración. Igual vamos identificando cómo es progresivo, no es brusco. Yo no puedo decir, hasta aquí, sino cómo van cambiando las células de cartilaginosas a óseas, hasta formar acá, miren, trabéculas, espículas, por acá hueso compacto. Entonces, esto es un proceso de osificación endocondral, una base cartilaginosa que va a dar origen a tejido óseo. ¿Qué zonas se identifican? Esta A, B, C, D, E, ¿qué zonas son? Empecemos. Cartílago y hialino en reposo. La primera zona, obviamente, tiene que ser el tejido cartilaginoso. La segunda, en la que las células se serian, cartílago seriado. La tercera, cartílago hipertrófico o de matriz ósea. Y la última, la zona de cartílago, perdón, ya no es cartílago, sino ya es matriz osteoide. ¿Listo? Las vamos a revisar cada una, ¿no? Cartílago hialino en reposo, cartílago seriado, cartílago hipertrófico y de matriz osteoide. Las cuatro son zonas de osificación endocondral. Y en la última ya vemos pues la formación de la médula y las trabéculas que están alrededor, o las laminillas que están alrededor. Empecemos con la primera zona. Zona de cartílago hialino en reposo. ¿Qué características histológicas tiene esta zona? Matriz cartilaginosa, primer componente, y condrocitos dentro de sus condroplastos. ¿Listo? Entonces, este es cartílago hialino en reposo. Su nombre lo dice y su característica principal es esa. Características de cartílago hialino. Cartílago, la zona de cartílago seriado. Son zonas, acá falta ponerle zona. Zona de cartílago hialino en reposo, la primera. La segunda, zona de cartílago seriado. ¿Qué va a suceder? Encuentro matriz cartilaginosa, osteoplastos que se encuentran dispuestos en series, ¿sí? Están apilados, ¿se dan cuenta? En series, juntos. Y dentro, osteocitos, perdón, condrocitos. Estos son condrocitos, disculpen. Este es condrocito. ¿Listo? Entonces, matriz cartilaginosa y aún condrocitos. Ojo, aún condrocitos. Entonces, esta zona de cartílago seriado hialino en reposo, cartílago hialino en reposo y esta zona de cartílago seriado, en las dos tenemos, como el nombre lo dice, cartílago, y son las primeras zonas del proceso de osificación endocondral. Luego vienen las dos siguientes zonas, donde ya vamos a ver cambios. La zona de cartílago hipertrófico. Esta zona de cartílago hipertrófico va a aún contener condrocitos, pero esos condrocitos van a comenzar ya a sintetizar fosfatas alcalinas, ¿sí? Pero aún van a estar intactos. Uy, creo que se me fue el tiempo. ¿Cuánto nos queda? 9 y 14. Creo que nos queda todavía, ¿no? Muy bien, ya, entonces ya me falta poco. Entonces, cartílago hipertrófico y la zona de cartílago calcificado de matriz osteoide, que es la última zona en la que vamos a ver ya condroplastos lisados, o sea, los condroplastos están rotos, los condrocitos que están ausentes o ya han sufrido degeneración, y comenzamos a ver osteoblastos usando como molde para sintetizar la matriz ósea la sustancia cartilaginosa. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, este es fácil que podamos ver el color característico aún de la matriz cartilaginosa. Muy bien, ahí. Ya nos falta poquito, chicos, ya nos falta poquito. Muy bien. Entonces, la calcificación del medio intercelular del cartílago interfiere con la oxigenación y la nutrición de los condrocitos hipertrofiados y provoca su desnutrición y finalmente su muerte. Paralelamente a que ya tenemos ahí lisados los condroplastos y los condrocitos, vamos a ver pues cómo comienzan a formarse los osteoblastos
¿sí? Y aparecen pues los macrófagos que vienen a ser los que van a fagocitar a estos condrocitos muertos. Los osteoblastos se adosan a las columnas calcificadas con los restos de la matriz cartilaginosa y se comienza a producir. ¿Recuerdan quién producía la matriz osteoide? Los osteoblastos, ¿no? Y comienzan a segregar la matriz osteoide. Se calcifica y se forman las laminillas. Algunos osteoblastos se quedan atrapados en el material osteoide y ya tenemos osteocitos, o sea, se está formando en base a tejido cartilaginoso el tejido óseo. Las nuevas generaciones de osteoblastos son constantemente formadas a partir de células mesenquimales y continúan su labor osteogénica. ¿En dónde? En los que se conoce como los ostiones o primarios, ¿no? Se comienzan a organizar las laminillas. Muy bien. Veamos ahora solamente algo sobre la remodelación ósea, que seguramente la vamos a desarrollar un poquito más en el componente fisiológico. ¿Ya? Acá tenemos que conocer a nuestra célula y recordarla, ¿no? Acá necesitamos a nuestra célula principal, que es el osteoclasto. Entonces, este proceso de remodelación ósea en realidad es un proceso fisiológico, un proceso continuo de cambios estructurales. Va cambiando desde que se forma el embrión, durante toda la vida, el crecimiento, su longitud, el grosor, todo va modificándose y esto es en base a esta célula. Esta célula es la que da esta posibilidad de remoción del tejido óseo antiguo y reemplazarlo por tejido óseo nuevo, ¿no es cierto? Y bueno, pues va cambiando su estructura o manteniendo su estructura de cavidad craneal, torácica, etc. Los osteoblastos son las encargadas del proceso de remodelación y las células progenitoras del periósteo y el endostio encargadas de la neoformación, ¿no es cierto? Entonces, ese es el equilibrio. Todo es renovado. En los sistemas de Haber, los sistemas estos circunferenciales, etc. ¿no? Primero serán, pues, eh, parcialmente o van a ir siendo remodelados y después parcialmente eh, sustituidos por sistemas de Haber secundarios y terciarios, ¿no? Como les digo, esto ya es parte fisiológica donde nos vamos a ir adentrando, por eso tengan en claro que son estas dos clases de células que van a participar y vamos a ver pues cómo van a permitir la remodelación de los nuevos tipos de la remoción del tipo de tejido antiguo y reemplazo del tejido nuevo, por tejido nuevo. Listo, jóvenes. Con esto terminamos esta teoría. ¿Ya? Muy bien. ¿Nos queda tiempito? Sí, creo, ¿no? ¿Alguno tiene clases ahorita? Me parece que un grupo de la doctora Díaz, ¿no? Tiene clase de laboratorio. Sí, doctora. Ya. Yo creo que... ¿Están grabándola, esta clase? Delegado. Creo que no está activada la opción de grabar. Bueno, ya para el repaso, ¿podrías activarla? Para el repaso no repaso, pero les voy a la partecita que nos faltaba solo quiero puntualizar algunas cosas de uniones intercelulares, ¿se acuerdan? Que nos quedó chica la clase, pero no me gustaría que se vayan al examen sin eso. 5 minutos nada más vamos a pasar, ¿ya? Y de ahí los dejo para que estudien. Solo un review nada más de uniones intercelulares. Ok, no te give you the lead. Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, no, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? La descargué. Ya lo había abierto. A ver, un ratito, chicos. Un minutito. Ay, no puedo abrir. Un ratito.
Y acá lo comparto. Ya, jóvenes, un minutito y vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una repasadita a las uniones intercelulares. Que nos faltó, ¿no? Me quedó chico el tiempo. Y ya está. Acá, polaridad hicimos acá. No nos quedamos en uniones intercelulares. Les he hecho revisar por grupos. Sería importante que lo que han resumido cada grupo lo compartan, por favor. O sea, delegado, esto no es obligatorio, pero lo voy a compartir con los profesores. O sea, es importante para que entre ustedes puedan compartir información, ¿ya? Veamos. Los desmosomas. Tengan claro el nivel donde se encuentran los desmosomas. Son uniones intercelulares que son muy importantes en el tejido epitelial. Uniones focales o puntiformes, fíjense, en el polo apical, se ubican en el polo apical en las partes laterales y están formadas por filamentos intermedios del citoesqueleto. Filamentos intermedios del citoesqueleto, las placas de la membrana celular y proteínas, ¿no? Intermembrana. Estas proteínas de tipo caderina. Son uniones focales, ¿no? Vecinas y puntuales, ¿no? Uniones puntuales o puntiformes. Y vamos a ver que tienen, pues, como les decía, llegan a alcanzar placa proteica y filamentos intermedios. ¿Ya? Sirven de apoyo entre ambas células, ¿no? Uniones intercelulares. Los semidesmosomas tienen una estructura similar, ¿sí? Pero la diferencia entre ellos es que la unión es entre la cara basal de la célula y la membrana basal. Entonces, es la célula, el citoesqueleto, filamentos del citoesqueleto, la placa proteica, ¿sí? Las proteínas transmembrana de anclaje y en este caso la membrana basal. Ya no hay otra célula, sino fija el epitelio o las células epiteliales a la membrana basal. Esta es su función, ¿no? ¿Ya? Esa es la diferencia principal que tiene con los desmosomas. Por eso se denominan hemidesmosomas y lo unen al tejido conectivo subyacente. ¿Listo? Ya, veamos las células ocludens. Las células ocludens son llamadas también barras terminales. Esos son tres términos que pueden encontrar. Barras terminales, uniones cerradas o células ocludens. ¿Dónde se ubican? En el polo apical de las células cúbicas o cilíndricas. Entonces, vamos a ver que cierran, se unen las dos membranas celulares y cierran un espacio estrecho, dejan un espacio estrecho entre ambas células. Rodean a la célula, están rodeando a la célula a manera de cinto, ¿ya? Las células adherens, que son las uniones intermedias, llamadas también intermedias. En este gráfico, miren, uniones oclusivas, uniones adhesivas y las uniones tipo desmosoma. Entonces, se parecen a las desmosomas, las uniones intermedias, pero se diferencian de ellos en que el citoplasma adyacente es menos denso que en el desmosoma y por ende los microfilamentos son más delgados. Entonces, cuando yo veo una zonula adherens, voy a ver también una placa, pero microfilamentos o filamentos intermedios mucho más delgados, ¿ya? Este tipo de uniones son más frecuentes en tejidos, por ejemplo, el del duodeno, ¿no? En el epitelio del intestino, donde hay microvellosidades. Zónulas adherens, que son las intermedias. Y las uniones comunicantes, que son uniones abiertas, llamadas también gap junctions, y estas tienen unas proteínas de cada membrana que se unen y forman una estructura que se conoce como conexón, ¿no? Esto va a constituir una comunicación en la membrana celular de ambas células y que va a hacer, pues, un canal de comunicación o pasaje entre ambas, ¿no? Es un espacio, no tienen contacto con el espacio intercelular, la zona central de estas uniones tipo comunicantes, no tienen contacto, pues, el material que se vaya a compartir, no tienen contacto con el material intercelular. Y está formada por las proteínas, estas proteínas transmembrana que constituyen o se denominan conexones, ¿no? Conexones y en su unión forman estos poros de pasaje, llamadas también gap junctions o uniones comunicantes. ¿Ya? Y nada más. Listo, nada más, un repasín, nada más era.
Acuérdense esas tres de estos tipos de uniones que hemos revisado, ya las básicas nada más. Solo para explicar, estamos en el tejido epitelial, ¿ah? No hablamos de todas las uniones intercelulares que hay. Estamos hablando de las uniones intercelulares que se encuentran en el tejido epitelial. Ya, jóvenes, ya, ahora sí, váyanse por favor a la clase de la doctora Díaz, ¿ya? Listo, jóvenes, ya tomé listita, no se preocupen, ya pueden retirarse. Chao, doctora, cuídese. Salud, Cuídense. doctora. Gracias. Chao. Hasta luego, doctora. Temprano al examen, por Doctora. favor. Chao, jóvenes, temprano al examen, por favor. Hasta luego, doctora. Hasta luego, jóvenes, hasta luego. Temprano, por favor, al examen. Nos vemos, Diana. Cuídense.